La escuela de magia de Valdeluna. Érase una vez, en un valle rodeado de montañas azules, una escuela muy especial llamada Valdeluna. A simple vista, parecía un castillo antiguo, con torres torcidas, ventanas redondas y tejados cubiertos de musgo. Pero, cuando se miraba con atención, se podían ver escaleras que cambiaban de sitio, faroles que se encendían cuando alguien estaba triste y pequeñas nubes que dormían sobre las chimeneas. A Valdeluna acudían niñas y niños que acababan de descubrir que tenían magia. Antes de llegar allí, casi todos habían estudiado en escuelas humanas, donde aprendían a leer, a sumar, a dibujar mapas y a preparar bocadillos sin que el queso se cayese al suelo. Entre los nuevos alumnos estaban Mara y Teo. Mara tenía el pelo oscuro, los ojos atentos y una magia que todavía no entendía muy bien. Cuando se ponía nerviosa, las plantas a su alrededor crecían más deprisa. Una vez, durante un examen de matemáticas, hizo brotar una margarita dentro de su estuche. Teo, en cambio, podía escuchar los sonidos de las cosas. Sabía cuando una puerta estaba cansada de abrirse, cuando una tetera estaba a punto de silbar y cuando una piedra guardaba un secreto. Mara y Teo se conocían de su antigua escuela humana. Allí habían compartido meriendas, trabajos en grupo y muchas tardes imaginando cómo sería estudiar magia de verdad. Por eso, el primer día en Valdeluna, entraron juntos en el gran salón. Había pupitres flotantes, pizarras que escribían solas y un esqueleto de dragón que estornudaba polvo dorado cada vez que alguien decía la palabra pepino. La profesora, la señora Brumalva, les dio la bienvenida. Aquí aprenderéis hechizos, pociones, duelo, transformación y, sobre todo, a usar la magia sin hacer daño a nadie. Al principio, todo fue emocionante. Mara aprendió a hacer crecer una enredadera alrededor de una columna. Teo consiguió que una campanilla de cobre cantara una canción. También conocieron a muchas personas nuevas. Una de ellas era Celeste. Celeste era la alumna más admirada de la clase. Hacía hechizos difíciles, volaba con mucha elegancia y siempre sabía qué decir para que los demás se rieran. Cuando Celeste entraba en una habitación, casi todo el mundo la miraba. Al principio, Mara pensó que era encantadora. Un día, Celeste le sonrió y le dijo: "Tu hechizo de flores ha sido precioso". Mara sintió un cosquilleo de alegría. Que alguien tan popular se fijara en ella le pareció maravilloso. Pero con Teo ocurrió algo distinto. Durante una clase de duelo, Teo se cayó de la escoba y aterrizó sobre un montón de hojas. Celeste se rió. Parece que tu escoba prefiere viajar sin pasajero, dijo. Algunas personas también se rieron. Teo sonrió un poco, porque no quería parecer molesto. Pero Mara vio que bajaba la mirada. Aquello fue solo el principio. En los días siguientes, Celeste empezó a hacer bromas sobre Teo. A veces escondía su sombrero. Otras veces decía que su magia era aburrida.
Cuando tocaba hacer grupos, lo dejaba fuera. Ya somos suficientes, decía. Pero empezó a hablar menos. Antes contaba historias durante la comida y hacía reír a Mara imitando las voces de las teteras. Pero poco a poco dejó de sentarse con los demás. Algunas tardes comía solo, cerca de la ventana. Mara se daba cuenta. Quería acercarse a él, pero cada vez que lo intentaba, Celeste la llamaba. Mara, ven con nosotras. Y entonces Mara iba. Celeste no siempre era amable con ella. Algunos días apenas le hablaba. Pero de vez en cuando le sonreía, elogiaba uno de sus hechizos o la invitaba a sentarse con su grupo. Aquellos pequeños gestos hacían que Mara sintiera que estaba entrando en un lugar importante. Además, dentro de aquel grupo estaba Elías, uno de los mejores aprendices de magia de toda la clase. Elías sabía crear animales de luz. A veces hacía aparecer un zorro brillante que caminaba sobre las mesas. Otras veces formaba peces azules que nadaban por el aire. Últimamente, Elías hablaba mucho con Mara. Le preguntaba por sus plantas y se sentaba cerca de ella en las clases. A Mara le gustaba. Y también le daba miedo perderlo. Así que, cuando veía a Theo solo, sentía un nudo en el estómago. Sabía que algo no estaba bien. Pero pensaba, si lo defiendo, quizá Celeste deje de hablarme. Quizá el grupo me deje fuera. Quizá Elías ya no quiera sentarse conmigo. Una tarde, durante una clase de pociones, Theo derramó por accidente una gota de esencia de nube. La olla empezó a llover. Celeste se tapó la cabeza con el libro y dijo: Theo, hasta tus pociones quieren llorar. Algunas personas se rieron. Esta vez Theo no sonrió. Se levantó, salió del aula y no volvió en toda la tarde. Mara quiso seguirlo, pero se quedó quieta. Y aquella noche, en su habitación, las plantas de la ventana crecieron tanto que cubrieron las paredes. Mara sabía que eso solo ocurría cuando estaba muy preocupada. Al día siguiente era sábado y los alumnos podían pasear por el bosque que rodeaba Valdeluna. Mara salió sola. Necesitaba pensar. El bosque estaba lleno de árboles altos, setas luminosas y pájaros que recitaban adivinanzas. Mara caminó durante un buen rato hasta escuchar voces detrás de unos arbustos. Se acercó despacio. En un pequeño claro había un grupo de hadas. Eran diminutas, no más grandes que una mano. Tenían alas transparentes y llevaban gorros hechos con pétalos. Frente a ellas había un troll enorme. El troll tenía brazos como troncos, una nariz gigantesca y botas hechas con corteza de árbol. Todas las bellotas doradas son mías, gritó el troll. Y nadie podrá acercarse a este claro sin mi permiso. Las hadas bajaron la cabeza. Todas menos una. Una pequeña hada de alas verdes se colocó delante del troll. Le temblaban las rodillas, pero levantó la barbilla. Eso no es justo, dijo.
El bosque no te pertenece. Las bellotas son para todas las criaturas. El Troy soltó una carcajada. ¿Y qué vas a hacer tú? Eres minúscula. El Ana tragó saliva. Quizá sea pequeña, pero sigo teniendo derecho a decir que no. Durante unos segundos, nadie se movió. Entonces otra Ana se colocó junto a ella. Yo también digo que no. Después llegó una tercera. Y una cuarta. Pronto, todas las Anas estaban juntas. El Troy dejó de reír. Mara salió de detrás de los arbustos. Y yo también digo que no. El Troy se volvió hacia ella. ¿Quién eres tú? Mara respiró hondo. Una alumna de Valdeluna. El Troy dio un paso hacia ella. Mara sintió miedo. Muchísimo miedo. Pero clavó las manos en la tierra y pensó en las Anas, en Theo y en todas las veces que había permanecido callada. Entonces su magia despertó. Del suelo brotaron raíces verdes. No atraparon al Troy ni le hicieron daño. Solo crecieron formando una barrera entre él y las Anas. Después aparecieron flores. Cientos de flores. El claro entero se llenó de color. El Troy miró a su alrededor y comprendió que ya no tenía a nadie asustado y solo frente a él. Ahora había muchas criaturas juntas. Refunfuñó, se dio media vuelta y se marchó hacia el bosque. Las Anas celebraron su victoria. El Ana de alas verdes se acercó a Mara. Gracias por ayudarnos. Vosotras empezasteis, respondió Mara. Yo solo me uní. El Ana sonrió. A veces una sola criatura da el primer paso. Pero para cambiar las cosas hacen falta muchas. Otra Ana añadió. Ninguna criatura, por fuerte, admirada o poderosa que sea, debería decidir si las demás pueden ser felices. Mara se quedó pensando en aquellas palabras durante todo el camino de vuelta. El lunes, Celeste volvió a reírse de Theo. Esta vez fue durante una clase de encantamientos. Theo tenía que hacer hablar a una piedra. La piedra abrió la boca y dijo con voz muy seria. Tengo sueño. La clase se rió, pero era una risa amable. Entonces Celeste dijo. Normal. Hasta las piedras se aburren contigo. Theo bajó la mirada. Mara sintió el mismo miedo de siempre. Miró al grupo de Celeste. Miró a Elías. Pensó en todo lo que podía perder. Después recordó al Ana de alas verdes. Se levantó. No tiene gracia, dijo. La clase quedó en silencio. Celeste arqueó una ceja. Solo era una broma. Una broma deja de ser divertida cuando siempre hace daño a la misma persona, respondió Mara. Celeste la miró con frialdad. Pues si tanto te importa, siéntate con él. Mara sintió que le ardían las mejillas. Aún así, recogió sus libros y se sentó junto a Theo. Durante varios días, las cosas fueron difíciles. Celeste dejó de hablarle. Algunas personas del grupo también.
Elías no se acercó a ella durante toda una semana. Mara se sintió sola y llegó a preguntarse si había cometido un error. Pero entonces empezó a hablar con otras personas de la escuela. Con Lía, que podía entender a los caracoles. Con Omar, que hacía aparecer estrellas diminutas cuando cantaba. Con Brin, una criatura mitad duende y mitad gigante que siempre llevaba dos meriendas. Descubrieron que muchas personas habían recibido bromas crueles de Celeste. Algunas habían sido apartadas de los grupos. Otras habían fingido reír para que no se metieran con ellas. Al principio, hablaban en voz baja. Después empezaron a sentarse juntos. Más tarde, cuando alguien era excluido, le hacían sitio. Cuando una broma hacía daño, decían: eso no está bien. No ocurrió de un día para otro. Hubo discusiones. Hubo personas que tuvieron miedo. Algunas veces Celeste se enfadaba. Otras veces fingía que no le importaba. En ciertos momentos intentaba volver a dividirlos. Pero cada vez resultaba más difícil. Porque ya no había una sola persona frente a ella. Había muchas. La profesora Brumalva también se dio cuenta de lo que ocurría. Habló por separado con Teo, con Mara, con Celeste y con el resto de la clase. No castigó a Celeste con un hechizo terrible ni la expulsó del colegio. Le explicó que ser admirada no le daba derecho a hacer daño. También le pidió que reparara poco a poco lo que había hecho. Celeste tardó en cambiar. Al principio pidió disculpas sin mirar a Teo. Después aprendió a escuchar. A veces volvía a cometer errores. Pero la clase ya no permanecía callada. Teo tardó todavía más en recuperar su alegría. No volvió a confiar en los demás de inmediato. Sin embargo, un día, durante la comida, imitó la voz de una tetera enfadada. Mara se rió. Después se rió Lía. Luego Omar. Y, poco a poco, Teo también empezó a reír. Elías volvió a hablar con Mara. Le confesó que él también había tenido miedo de llevar la contraria al grupo. No fui valiente, dijo. Todavía puedes serlo, respondió Mara. Con el tiempo, la clase de Valdeluna cambió. No se convirtió en un lugar perfecto. Seguía habiendo enfados, errores y días difíciles. Pero aprendieron algo importante. La magia más poderosa no estaba en las varitas, en las pociones ni en las escobas voladoras. Estaba en decir: esto no es justo. En hacer sitio a quien está solo. En escuchar a quien ha sido herido. Y en recordar que, cuando muchas criaturas pequeñas se apoyan entre sí, hasta el troll más grande puede dejar de parecer invencible. Y así, entre hechizos, flores, piedras parlantes y amistades que necesitaban tiempo para sanar, Mara y Teo continuaron estudiando en Valdeluna. No siempre fue fácil. Pero ya nunca volvieron a sentirse completamente solos. Fin. Completamente solos.